Empezando con la exposición, nosotros les vamos a hablar sobre desnutrición infantil en el Ecuador con respecto a diferentes países. El objetivo principal es determinar el comportamiento clínico epidemiológico basado en las evidencias, comparar y descubrir las características de la desnutrición infantil. La desnutrición, esto que afecta a todos los órganos del cuerpo humano, producto de una disminución exagerada de la disponibilidad de nutrientes por ingestas insuficientes, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de demás factores. Dentro de la epidemiología también se puede hablar sobre los grados de déficit antropométrico, signos y síntomas clínicas y alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, como un problema de salud público importante en los países en vías de desarrollo. La desnutrición infantil, tanto en su caso de incidencia, continúa siendo masiva. En el caso de América Latina se ha proyectado una prevalencia de aproximadamente el 12% para 2005, aunque algunos países como Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua y Guatemala. Casi 371.000 niños menores de 5 años en el Ecuador están con desnutrición crónica y de ese total unos 90.000 la tienen grave. Los niños indígenas son los más predispuestos con el 72 y el 5% del total. Las condiciones de vida explican una parte significativa de los cambios de nutrición, pero existen otras variables importantes para explorar la dimensión regional del problema. Se ha construido frente a el estatus socioeconómico diferenciado en los casos de Ecuador. La variable de mayor incidencia entre los factores mediatos en la escolaridad de la madre, sin embargo, la concavidad para la desnutrición infantil crónica puede producirse en distintas etapas de la vida del niño o niña. La etapa fetal, aparte de su impacto sobre la mortalidad y la salud, la desnutrición afecta el desempeño escolar y el rendimiento cognitivo. Alderman, Hawkins y 12 encontraron que la desnutrición en la primera infancia reduce el número de grados negativos de la desnutrición en la tasa escolar. La desnutrición infantil también en su condición de vida es ilustrativo y permite definir estrategias y políticas para reducirlas. El estudio de la REA y CAT contienen un análisis detallado en los factores explicativos de la desnutrición, diferenciando entre efectos próximos inmediatos. Dentro de la sintomatología pueden presentar fatiga, marea, pérdida de peso, disminución de la respuesta inmune, tanto como signos y síntomas aferentes a deshidratación. Dentro de la desnutrición también presenta una taquicardia, como lo podemos observar, o proteínas séricas menores a 3 gramos decilitros, anemia severa, con datos de hipoxia, ictericia, lesiones cutáneas eruptivas o exfoliativas extensas. Dentro de los diagnósticos también podemos ver en un rango de específicos como se ve en los años del 2011 al 2013, que han incrementado su desarrollo en el 70%, pero a desnutrición infantil. Tanto la desnutrición global como la desnutrición crónica, podemos observar que la desnutrición crónica es la que más prevalece en el Ecuador con relación a otros países, ya que predispone un cambio en la nutrición de los escolares y los preescolares. Para el diagnóstico también podemos observar que el análisis de 0 a 8 meses en relación a la desnutrición infantil ha aumentado. El diagnóstico con respecto al análisis 2 tenemos que hay signos universales, los circunstanciales y los agregados. También se puede hablar sobre una historia clínica, que es lo más importante. Dentro del tratamiento observamos
tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También tenemos un estudio analítico sobre la hospitalización, la dieta y dentro de una infección antibioterapia específica, como la administración del hierro. Y podemos encomendar durante el tratamiento detectar factores de riesgo desencadenantes en cuanto a las infecciones los parásitos que van a afectar y valorar las funcionalidades del tracto gastrointestinal. Muchas gracias. Empezando con la exposición, nosotros les vamos a hablar sobre desnutrición infantil en el Ecuador con respecto a diferentes países. El objetivo principal es determinar el comportamiento clínico epidemiológico basado en las evidencias, comparar y descubrir las características de la desnutrición infantil. La desnutrición, esto que afecta a todos los órganos del cuerpo humano, producto de una disminución exagerada de la disponibilidad de nutrientes por ingestas insuficientes, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de demás factores. Dentro de la epidemiología también se puede hablar sobre los grados de déficit antropométrico, signos y síntomas clínicas y alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, como un problema de salud público importante en los países en vías de desarrollo. La desnutrición infantil, tanto en su caso de incidencia, continúa siendo masiva. En el caso de América Latina se ha proyectado una prevalencia de aproximadamente el 12% para 2005, aunque algunos países como Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua y Guatemala. Casi 371.000 niños menores de 5 años en el Ecuador están con desnutrición crónica y de ese total unos 90.000 la tienen grave. Los niños indígenas son los más predispuestos con el 72 y el 5% del total. Las condiciones de vida explican una parte significativa de los cambios de nutrición, pero existen otras variables importantes para explorar la dimensión regional del problema. Se ha construido frente a el estatus socioeconómico diferenciado en los casos de Ecuador. La variable de mayor incidencia entre los factores mediatos en la escolaridad de la madre, sin embargo, la concavidad para la desnutrición infantil crónica puede producirse en distintas etapas de la vida del niño o niña. La etapa fetal, aparte de su impacto sobre la mortalidad y la salud, la desnutrición afecta el desempeño escolar y el rendimiento cognitivo. Alderman, Hopkins y 12 encontraron que la desnutrición en la primera infancia reduce el número de grados negativos de la desnutrición en la tasa escolar. La desnutrición infantil también en su condición de vida es ilustrativo y permite definir estrategias y políticas para reducirlas. El estudio de la REA y CAD contienen un análisis detallado en los factores explicativos de la desnutrición, diferenciando entre efectos próximos inmediatos. Dentro de la sintomatología pueden presentar fatiga, marea, pérdida de peso, disminución de la respuesta inmune, tanto como signos y síntomas aferentes a deshidratación. Dentro de la desnutrición también presenta una taquicardia, como lo podemos observar, o proteínas séricas menores a 3 gramos decilitros, anemia severa, con datos de hipoxia, ictericia, lesiones cutáneas eruptivas o exfoliativas extensas. Dentro de los diagnósticos también podemos ver en un rango de específicos como se ve en los años del 2011 al 2013, que han incrementado su desarrollo en el 70%, pero a desnutrición infantil.
tanto la desnutrición global como la desnutrición crónica, podemos observar que la desnutrición crónica es la que más prevalece en el Ecuador con relación a otros países, ya que predispone un cambio en la nutrición de los escolares y los preescolares. Para el diagnóstico también podemos observar que el análisis de 0 a 8 meses en relación a la desnutrición infantil ha aumentado. Ya, el diagnóstico con respecto al análisis 2 tenemos que hay signos universales, los circunstanciales y los agregados. También se puede hablar sobre una historia clínica, que es lo más importante. Dentro del tratamiento observamos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También tenemos un estudio analítico sobre la hospitalización, la dieta y dentro de una infección antibioterapia específica, como la administración del hierro. Y podemos encomendar durante el tratamiento detectar factores de riesgo desencadenantes en cuanto a las infecciones y los parásitos que van a afectar y valorar las funcionalidades del tracto gastrointestinal. Muchas gracias. Empezando con la exposición, nosotros les vamos a hablar sobre desnutrición infantil en el Ecuador con respecto a diferentes países. El objetivo principal es determinar el comportamiento clínico y epidemiológico basado en las evidencias, comparar y descubrir las características de la desnutrición infantil. La desnutrición, esto que afecta a todos los órganos del cuerpo humano, producto de una disminución exagerada de la disponibilidad de nutrientes por ingestas insuficientes, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de demás factores. Dentro de la epidemiología también se puede hablar sobre los grados de déficit antropométrico, signos y síntomas clínicas y alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, como un problema de salud público importante en los países en vías de desarrollo. La desnutrición infantil, tanto en su caso de incidencia, continúa siendo masiva. En el caso de América Latina se ha proyectado una prevalencia de aproximadamente el 12% para 2005, aunque algunos países como Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua y Guatemala. Casi 371.000 niños menores de 5 años en el Ecuador están con desnutrición crónica y de ese total unos 90.000 la tienen grave. Los niños indígenas son los más predispuestos con el 72 y el 5% del total. Las condiciones de vida explican una parte significativa de los cambios de nutrición, pero existen otras variables importantes para explorar la dimensión regional del problema. Se ha construido frente a el estatus socioeconómico diferenciado en los casos de Ecuador. La variable de mayor incidencia entre los factores mediatos en la escolaridad de la madre, sin embargo, la concavidad para la desnutrición infantil crónica puede producirse en distintas etapas de la vida del niño o niña. La etapa fetal, aparte de su impacto sobre la mortalidad y la salud, la desnutrición afecta el desempeño escolar y el rendimiento cognitivo. Alderman, Hawkins y 12 encontraron que la desnutrición en la primera infancia reduce el número de grados negativos de la desnutrición en la tasa escolar. Ya, la desnutrición infantil también en su condición de vida es ilustrativo y permite definir estrategias y políticas para reducirlas. El estudio de la REA y CAD contienen un análisis detallado en los factores explicativos de la desnutrición, diferenciando entre efectos próximos inmediatos.
Ya, dentro de la sintomatología pueden presentar fatiga, marea, pérdida de peso, disminución de la respuesta inmune, tanto como signos y síntomas aferentes a deshidratación. Ya, dentro de la desnutrición también presenta una taquicardia, como lo podemos observar, proteínas séricas menores a 3 gramos de decilitros, anemia severa, con datos de hipoxia, ictericia, lesiones cutáneas eruptivas o exfoliativas extensas. Ya. Dentro de los diagnósticos también podemos ver en un rango de específicos como se ve en los años del 2011 al 2013, que han incrementado su desarrollo en el 70%, pero a desnutrición infantil. Ya, tanto la desnutrición global como la desnutrición crónica, podemos observar que la desnutrición crónica es la que más prevalece en el Ecuador con relación a otros países, ya que predispone un cambio en la nutrición de los escolares y los preescolares. Para el diagnóstico también podemos observar que el análisis de 0 a 8 meses en relación a la desnutrición infantil ha aumentado. Ya, el diagnóstico con respecto al análisis 2 tenemos que hay signos universales, los circunstanciales y los agregados. También se puede hablar sobre una historia clínica, que es lo más importante. Dentro del tratamiento observamos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También tenemos un estudio analítico sobre la hospitalización, la dieta y dentro de una infección antibioterapia específica, como la administración del hierro. Y podemos encomendar durante el tratamiento detectar factores de riesgo desencadenantes en cuanto a las infecciones los parásitos que van a afectar y valorar las funcionalidades del tracto gastrointestinal. Muchas gracias.